Hola, hoy un saludo muy especial a todos aquellos que me siguen en las redes sociales. Gracias por darle me gusta a mis videos y también gracias por leer mis mensajes alusivos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, buscando la forma de salvación. Esa es mi tarea. Como pecador, como ustedes, mi tarea es buscar mi salvación a través de todos estos mensajes que le mando yo a ustedes y que yo sé que ustedes lo reciben de corazón, porque si no fuera así, no llegarán cada día más personas a seguirme en las redes sociales. Yo les agradezco de todo corazón y que Dios Todopoderoso los bendiga y los llene de salud todos los días de sus vidas. Estos mensajes no vienen de parte mía, vienen de parte de Dios a través de mi persona. Solo quiero que ustedes lo escuchen con atención, vean los videos o los otros videos que les mando a través de imágenes. De imágenes que muchas veces la imagen dice más que las palabras. Y cuando ven una imagen, lógico, cuando uno ve una imagen, uno se imagina a Cristo. Y eso lo llena a uno de amor hacia alguien que uno no conoce, que uno nunca ha visto, y que lo ve a través de las imágenes. Pero así somos nosotros los católicos. Cuando creemos en Dios, cuando vemos su imagen, aunque no lo hayamos visto personalmente, creemos que es Él. Porque creemos. Y porque nace de nuestro corazón. El mensaje acerca de Cristo crucificado, ese es el tema de hoy, en la primera carta de Pablo a los Corintios, este es el segundo capítulo. Yo, hermanos, cuando fui a hablaros del designio secreto de Dios, no lo hice con palabras cultas y elevadas entre vosotros. No quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado. O sea, de este que he venido mostrándoles. Por eso es que, si no entendemos esto, es más fácil que nos engañen aquellos que están allá afuera. ¿Por qué? Porque no vemos aquí el sacrificio de Cristo. Cristo se sacrificó por nosotros. Cristo derramó su sangre aquí en esta cruz. Cristo hizo eso. ¿Por qué? Por amor. Y eso nosotros debemos de agradecerlo. Y eso nosotros debemos de entender de que esta cruz vale eso. Y que por lo tanto nosotros como católicos el deber es defender nuestra fe. Ese es el deber de nosotros, defender nuestra fe. Que nos ataquen, no importa. Pero estamos allí, parados firmes, en que esta cruz significa nuestra salvación. Significa el poder de Dios sobre Satanás. Porque aquí lo venció. Aquí venció a la muerte y venció a Satanás. Y eso tenemos nosotros que estar seguros de eso. Para que nadie nos venga a arrebatar nuestra fe. Deben de hacerlo con mucha fe, con mucho amor. Defender lo que nos pertenece a nosotros, nuestra Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Me presenté ante vosotros débil y temblando de miedo, y cuando os hablé, os prediqué el mensaje. No utilicé palabras cultas para convenceros. Al contrario, os convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Les explico esta parte. Un ejemplo. Alguien es reemplazado en una empresa. Llega, por ejemplo, un gerente. El gerente que está en la empresa lo reemplazan por otra persona. Esa persona llega a ocupar ese cargo. Resulta que esa persona no llega humildemente, llega exigiendo, llega demostrando como si él tuviera mayores capacidades que los que están allí,
como si fuera más inteligente, como si fuera más sabio. No tiene humildad. ¿Y qué está haciendo aquí Pablo? Pablo está siendo humilde. Está demostrando que para él es más importante que ellos crean que Jesucristo fue el que le dijo lo que él les dijo. Que no dependiera de él, sino de Jesucristo, de Dios. Y eso es lo que él hace. Y eso es lo que debe hacer toda persona. Cuando una persona llega a ocupar un cargo en un lugar, debiera de hacerlo humildemente. No demostrar que es sabio o que es más importante que los que están allí en la empresa, no. Es ser más humilde y hacer las cosas correctas. Pablo lo hizo. Pablo no se presentó como el grande, como el poderoso, haciendo lo que le diera la gana, no. Se presentó humildemente y demostró humildemente quién es Cristo. Y ellos creyeron por Cristo, no por él. Porque él lo hizo de una manera sencilla, honesta. Y eso hizo que ellos le entendieran y que ellos creyeran que Cristo fue el quien le mandó el mensaje, no Pablo. Es decir, Pablo no tenía por qué decir, yo les doy este mensaje. Él no tenía por qué decir, yo hago esto a mi manera. Él la hizo a la manera de Cristo, a la manera de Dios. Y como lo hizo a la manera de Dios, pues lógicamente ellos van a entenderle, ellos van a creerle y ellos van a hacer las cosas como Él se lo plantea. Entonces, la sabiduría que ha venido durante todo esto, este versículo, este capítulo de Primera de Corintios. ¿Qué es la sabiduría? Ya les expliqué en el video anterior. La sabiduría es el respeto y el amor a Dios. Es hacer las cosas como Dios quiere. Como yo le había explicado, por ejemplo, un problema. Si tú tienes un problema con tu vecino, primero arregla ese problema con tu vecino. Primero, antes de ir a las autoridades. Eso es lo que es la sabiduría. Uno, arreglar las cosas con amor antes que llevar las cosas a extremos. Eso es ser sabio. Por eso el sabio no pelea con nadie. El sabio se queda en silencio sobre el insulto de los demás. Pero uno, ¿qué pasa? Que uno se altera y pelea con la persona. Eso es falta de ser sabio. Eso es falta de ser inteligente. Entonces, para Dios las cosas son de esa manera, no son de la manera humana. Nosotros arreglamos las cosas a las patadas. Dios no las arregla de esa manera. Entonces, por eso es la sabiduría. La sabiduría es entender que uno debe hacer las cosas conforme Dios las quiere. Y Él las hizo conforme Dios lo quería. Y conforme Dios se lo colocó a Él. Porque a Pablo lo asistía el Espíritu Santo. Donde quiera que él estaba, ahí estaba el Espíritu Santo asistiéndolo a él para todo lo que él necesitaba decir y enseñar. Viene esta otra parte, la revelación de Dios por medio del Espíritu. Mírese. Entonces yo me pregunto, ¿por qué un sacerdote me dice a mí que Pablo era machista? Y entonces, si Pablo era machista, ¿no será que el Espíritu Santo también sería machista? Que Cristo sería machista y nuestro Padre Celestial sería machista o será machista. ¿Será que los tres son machistas? ¿Y el apóstol Pablo? Pues yo creo que no. Yo digo que Dios dejó unas normas que solamente Él puede cambiar. Y que nadie la puede cambiar, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los laicos, ni nadie puede cambiar lo que Dios dejó escrito, solamente Dios. Entonces, ¿cómo puede ser machista Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser machista Pablo? Pablo está siguiendo las órdenes de Dios y está siguiendo el mandato de Dios y está siendo obediente al mandato de Dios. De manera que Pablo le está sirviendo a Dios. Y por medio de Pablo, Dios llega a todas las iglesias.
las de Corinto, las de Éfesos, bueno, no me recuerdo las otras, pero a todas ellas llega Pablo. ¿A través de qué? De escuchar a Dios y de obedecer a Dios. Entonces, obedecer a Dios sería machismo. O sea que si yo, este servidor de ustedes, le obedece a Dios, soy machista. O sea que si yo hago la voluntad de Dios, soy machista. Yo creo que aquí hay un error gravísimo y que algunos de nuestros sacerdotes se atrevan a eso. Hay un error gravísimo, porque esto está llevando también a la división entre los matrimonios, porque a la mujer se le está dando poderes que ella no tiene. Y perdónenme las que me siguen, porque me siguen más mujeres que hombres. Eso va contra aquellas que no respetan el hogar que tienen. Y perdónenme que este no es el tema. Ese tema lo tocaré más adelante, pero ya que llegué a esta cuestión por el machismo, por Pablo, entonces está la cuestión allí. Es que no es lo que yo diga, es lo que dice Cristo, es lo que dice Dios a través de las Santas Escrituras. Y yo tengo que obedecer lo que dice Dios allí. Si yo no obedezco lo que dice Dios allí, ¿a quién estoy obedeciendo? Estoy obedeciendo al diablo, porque estoy siguiendo son los lineamientos de Satanás, pero no los lineamientos de Dios. Entonces, en ese caso, para yo no ser machista, yo tengo que obedecer los lineamientos del diablo. Y Pablo no siguió los lineamientos del diablo. Pablo siguió los lineamientos de Dios. Y no es machista. No es machista. Ni lo fue. Y bueno, ya él está en el cielo. Ni allá tampoco lo es. Ustedes me entenderán lo que les quiero decir. Bueno, les leo otra vez el título. La revelación de Dios por medio del Espíritu. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en la fe, utilizamos el lenguaje de la sabiduría, pero no de la sabiduría propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, que pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto designio de que Dios, desde antes de crear el mundo, había dispuesto para nuestra gloria. Eso no lo han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Ahora, si el apóstol Pablo está hablando aquí de la sabiduría y se refiere a alguien, ¿quién sería la sabiduría entonces? Porque dice, Dios, desde antes de crear el mundo, había dispuesto para nuestra gloria. Eso no lo han entendido los gobernantes de este mundo. Pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sabiduría está en nuestro Señor Jesucristo. Y el que conoce a Cristo tiene sabiduría. El que lo conoce en verdad. El que hace las cosas tal y como Cristo las mandó a hacer. Ese tiene sabiduría. Mientras que aquel hace su propia voluntad, ¿dónde tiene la sabiduría? Porque hace la sabiduría del mundo, mas no la sabiduría de Dios. Entonces, Cristo es la sabiduría, según lo que dice Pablo, según lo que yo entiendo aquí. Es Cristo, porque Él es el que fue asesinado, fue colgado en la cruz, clavado de pies y manos, con una corona en su cabeza, que traspasa su sierra, derramando su sangre. Esa es la sabiduría. Ahí está la sabiduría, porque Él fue el creador de todo lo que existe. Él. Entonces, esa sabiduría es la que tenemos que conocer, es la que debemos de conocer, la que debemos de llevar en nuestro corazón. Y cuando se conoce a Cristo de verdad, cuando lo metemos aquí dentro del fondo de nuestro corazón, entonces vamos a entender las cosas como son. Vamos a entenderlas. Y por eso muchas personas, cuando van entendiendo todo eso de nuestro Padre Celestial a través de Cristo, tienen problemas en la vida. ¿Por qué? Porque los demás, cuando Él habla y les dice, mire, que esto es así, así y así,
Pero aquellos no entienden, entonces lo tratan de loco y tratan de hacerle daño. Pero la sabiduría aquí que habla es Jesucristo. Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha manifestado por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Entonces, el Espíritu que debe estar en cada uno de nosotros es el que nos enseña cómo vivir en Dios, cómo estar pegado a Dios, cómo vivir en las manos de Dios para hacer lo que Dios quiere. Si nosotros aceptamos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, estamos aceptando a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos día a día, noche a noche. Si lo aceptamos. Si no lo aceptamos, no vamos a tener una vida feliz nunca. Porque muchos pensamos que la felicidad está en el dinero, está en el poder y está en otras cosas. Pero la verdadera felicidad no está allí. La verdadera felicidad está en Cristo, en Dios mismo, cuando uno lo tiene en el corazón, cuando está internamente en uno. Cuando uno vive para Él. Y cuando uno vive para Él, Él vive para uno también. Porque Él dice, tú estás en mí, yo estoy en ti. Como Él dice, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Entonces, cuando uno está en Cristo, Cristo está en uno también. Porque siempre tiene que ser una unidad. Pero nosotros más bien preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios. Bueno, ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino el Espíritu, que está en el interior del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Y así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. En cambio, aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarlo a él. Pues las Escrituras dicen, quien conoce la mente del Señor, esta es una pregunta, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podría instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo se refiere a ellos. Es decir, ellos tienen la mente de Cristo. ¿Por qué tienen la mente de Cristo? Porque ellos están en completa unión con Cristo. Entonces, si tuvieran ellos la mente propia de ellos, o sea, el espíritu de ellos, no tendrían esa unión con Cristo. Tendrían la unión con el mundo. Nosotros, ¿qué hacemos? Escuchamos lo que nuestra conciencia nos dice. No escuchamos lo que nos dice el Espíritu de Dios. Entonces nuestra conciencia nos dice que hay que hacer tal cosa, así sea para mal o para bien, y vamos, la hacemos. Pero el Espíritu de Dios nos dice que no. Entonces, ¿a quién creemos? ¿Creemos en nuestra conciencia o hacemos las cosas del mundo? Pero cuando creemos en el Espíritu de Dios, hacemos las cosas de Dios. Y eso es lo que Pablo dice. Ellos tienen a Dios en la mente constantemente y por eso hacen las cosas de Dios. O sea, tienen el Espíritu de Dios en su corazón, plasmado en el corazón, tallado allí. Y ellos hacen lo que Cristo quiere. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, lo que Cristo quiere. Nosotros no debemos hacer las cosas del mundo. Nosotros no podemos ir a hacer cosas que van a deteriorar nuestra vida, que van a destruir nuestra vida, que separan las familias. Familias enteras se separan, ¿por qué? Por cosas que se hacen que no están dentro de los parámetros de Dios. Usted tiene su hogar, ¿y qué hace? Va y se busca otra mujer y deja su hogar, y usted destruye su hogar. Eso no lo hace un hombre que esté al lado de Dios.
lo hace un hombre que no tiene a Dios en su corazón. Usted se va con otro hombre, deja a su esposo solo con sus hijos, usted destruye su hogar. ¿Por qué lo hace? Porque usted no tiene a Dios en su corazón. Porque si usted lo tuviera, usted no lo hiciera. Usted permaneciera allí al lado de ese hombre, como ese hombre permaneciera al lado suyo toda la vida y al lado de su familia toda la vida. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, hacemos las cosas del mundo. Hacemos las cosas que parece que son buenas, pero que en realidad son malas. Son dañinas para el ser humano, para el cuerpo, porque ¿qué se pierde allí? El cuerpo queda acá, enterrado, ahí bajo tierra, a 2 o 3 metros bajo tierra, pero el alma, ¿a dónde creen ustedes que va el alma? Si usted tiene una alma limpia, esa va a las manos de Dios, pero si usted tiene un alma sucia, depende del pecado que haya cometido, porque si usted cometió un pecado bastante grave, es muy factible que esa alma suya no vaya al cielo, sino al infierno. Entonces uno debe cuidar ese alma. Mire, el cuerpo se puede enfermar de todas las enfermedades de la vida, pero el alma queda limpia. Si usted la mantiene limpia, el alma está limpia, el alma no se enferma, ni el espíritu tampoco. Entonces eso es lo que hay que cuidar el alma, hay que cuidar todas esas cosas que son para Dios y que deben de ser para Él. Claro que hay que cuidar el cuerpo, sí, porque el cuerpo usted lo necesita para usted trasladarse de un lugar a otro. Pero si usted no se cuida, tanto el cuerpo como el alma, es muy factible que usted vaya al infierno. Es muy factible. Entonces, para que no vaya al infierno, usted hace las cosas de Dios. Y eso es lo que nos toca a todos, en general. A todos. A todos nos toca tomar las cosas de Dios como tal y como son. No cambiarlas. Porque nosotros no podemos cambiar las cosas de Dios. Tienen que ser así como está ahí, como Él las dejó plasmadas. Pero sin embargo, para yo hacer lo que quiero hacer, que es mi voluntad, no la de Dios, yo digo que Dios no castiga, como dicen muchos. Dios no castiga, Dios es amor, Dios es justicia, sí, Dios es amor. Estamos colocando un Dios flexible y por eso muchos caemos en la tentación. Colocando un Dios flexible. No, es que como Dios me perdona todos mis pecados, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. En el libre albedrío también estamos haciendo lo que nos da la gana por el libre albedrío. Pero resulta que el libre albedrío no es hacer lo que se me da la gana. Yo tengo unos derechos y esos derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Yo tengo unos deberes y esos deberes deben de responder con la familia que está a mi lado. Por lo tanto, ese libre albedrío, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Entonces, estamos violando normas de Dios con el libre albedrío y estamos violando normas de Dios con el hecho de decir que Dios es flexible, que Dios es amor y que Dios perdona todos los pecados, cuando eso es una soberana mentira. Tengo aquí la primera reflexión de la primera parte. Dice, Pablo a los Corintios, lo que manifiesta Pablo a los Corintios. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Él se presenta como una persona humilde, llena del amor de Dios, y no como una persona grande, llena de orgullo, como si fuera el sabio de todos, y sus amigos nada sabían de Cristo. Pero él, lleno del Espíritu Santo, explica con humildad la palabra de Dios. Y así, de esta manera, ellos lo entendieran como si Cristo lo hubiera hecho en personas. Entonces, Pablo lo hace de una manera simple, una manera de amor, de una manera llena de amor, de una manera llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, explica las cosas muy sabiamente, sin sobresaltos, sin orgullo, con humildad. Aquí, otra vez la misma palabra, lo que manifiesta Pablo es en la segunda parte, es que la sabiduría de Dios es Cristo, quien vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Quien conoce esta sabiduría conoce la voluntad de Dios y se le revela lo más oculto del mundo,
Muchos buscan tesoros en lugares equivocados, como muchos buscan sabiduría en donde no la encuentran. La verdadera sabiduría es Cristo, y quien conoce a Cristo es sabio. Y esa es la realidad. Se lo voy a volver a leer. Aquí esta palabra lo que manifiesta, no me doy cuenta que lo había escrito acá arriba, pero bueno. Lo que manifiesta Pablo es que la sabiduría de Dios es Cristo, quien vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Quien conoce esta sabiduría conoce la voluntad de Dios y se le revela lo más oculto del mundo. Muchos buscan tesoros en lugares equivocados, como muchos buscan sabiduría en donde no la encuentran. La verdadera sabiduría es Cristo, y quien conoce a Cristo es sabio. Y esa es la verdad. Quien conoce a Cristo es sabio. Si yo conozco a Cristo, soy sabio, porque me guío por lo que dice Cristo, por lo que está en las Sagradas Escrituras. Me guío por eso. ¿Por qué me guío? En el amor de Dios. No hago mi propia voluntad, hago la voluntad de Dios. Y cuando surge un problema, allí sale la sabiduría. ¿Por qué? Porque estoy en el amor de Dios y no voy a discutir con aquella persona, a pelear con aquella persona, porque en mí está Cristo. Y como está Cristo en mí, ¿qué me dice Él? Toma las cosas con calma, arregla los problemas con calma, no tienes que discutir, no tienes que pelear, no tienes que llevar las cosas a extremos, tienes que llevarlas a lo correcto. Esa es la sabiduría, entender a Dios y entenderse uno mismo para no equivocarse y para no cometer errores que mañana pueden costar. Muchas gracias a todos ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, los llene de sabiduría, los llene de amor, los llene de mucha confianza y mucha fe. Recuerden, hay que defender la fe católica, la fe de Dios, la fe en Cristo. Hay que defenderla, porque si no defendemos nuestra fe, nadie la va a defender. Porque si aceptamos todo lo que viene de afuera, estamos cayendo en la trampa del demonio. Recuerden eso. El machismo no existe en ninguna parte. Eso se lo inventó el diablo para coger a la mujer y envolverla como envolvió a Eva. Te está envolviendo la Eva de hoy, lo mismo. La Eva de hoy también la está envolviendo, así como envolvió la Eva de ayer. Entonces, es eso lo que no se debe dejar. No hagamos cosas y no aceptemos cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Aceptemos lo que Dios dice en su palabra, porque eso sí es la verdad. Porque la Biblia es la verdad de Dios y es la palabra de Dios y es la que nosotros debemos de seguir. Y cuando tengamos dudas, averiguar con alguien capaz de resolvernos la duda. Pero como les digo, el machismo no existe. Ya que lo traté ahí en la cuestión de Pablo, no existe. El machismo no existe en ninguna parte, ni escrito en la Biblia, y eso se lo inventó Satanás para dividir al hombre de la mujer, para sacar a la mujer del hombre. Es decir, para que la mujer se crea que ella es igual al hombre en todos los sentidos y que ella puede vivir sola y que ella puede hacer todas las cosas sola, cuando eso es mentira. Ni la mujer puede vivir sin el hombre, ni el hombre puede vivir sin la mujer. Eso es así. Lo que está hecho, lo que Dios escribió, lo que Dios dejó hecho, está hecho y nadie lo puede cambiar de ninguna manera. Y nunca va a ser como el hombre quiere, va a ser siempre como Dios quiere. Tú puedes cambiar todo y puedes hacerlo, pero al final del día, al final del ocaso, vas a entender que te equivocaste. Vas a entender eso. Más adelante, porque aquí en la carta de Pablo va a mencionar el matrimonio. Va a mencionar también lo que es la fornicación. Lo que es la fornicación es prostitución. Todo eso vamos a verlo aquí en la carta de Pablo a los Corintios. En la primera y segunda carta a los Corintios. Y todo eso lo vamos a debatir aquí. Así que Dios los bendiga, los cuide, los proteja de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso los llene de gloria, los llene de amor y los llene de fe.